Las promesas que Dios ha dado a sus hijos en la Escritura tienen propósitos valiosos para el bienestar de la vida de ellos ahora. Esas promesas tienen un poderoso efecto en el alma de ellos en la medida en que las van conociendo. El conocimiento, confianza y esperanza en las promesas dadas por el Padre a sus hijos hace de ellos personas hermosamente diferentes a las demás personas que habitan esta tierra. Permítanme hablarles un poco de eso. Los desastres causados por inviernos y veranos extremos, los causados por terremotos, huracanes, guerras y las enfermedades generan angustia e incertidumbre y desesperanza, mucho más cuando algunas de estas calamidades son más frecuentes y se prolongan por meses y años. No obstante, para los hijos de Dios, la incertidumbre no es total. En las anteriores exposiciones, aunque a grandes rasgos he procurado mostrarles las maravillosas cosas que Dios ha prometido a sus hijos, el conocimiento de las realidades futuras que Dios ha preparado para sus hijos tiene propósitos prácticos y efectos vivenciales en ellos ahora, en el tiempo presente. Permítanme referirme a una breve nota del apóstol Pablo relacionada con la esperanza que las Escrituras dan de parte de Dios a sus hijos. Romanos, capítulo 12, versículo 12, la primera frase, la primera parte de este versículo. ¿Qué dice la nota? Gozosos en la esperanza. Esta nota, sin saber a quiénes fue dirigida originalmente y las circunstancias que los envolvían, pierde en gran medida su importancia. Esta nota del apóstol Pablo fue dirigida a los hermanos de Roma en el tiempo de Nerón. Entendida esta nota en su contexto histórico, nos muestra uno de los propósitos para los que Dios quiso dar a conocer sus planes con sus hijos en el futuro. Los cristianos en ese tiempo estaban bajo persecución. Algunos eran encarcelados y otros azotados. Otros eran convertidos en antorchas para alumbrar los jardines del imperio. Otros más eran envueltos en pieles de animales y expuestos a los perros de cacería. Esas eran las circunstancias de muchos cristianos en el tiempo que Pablo escribió esta nota, la nota que leemos en la primera parte del versículo 12 del capítulo 12 de la carta a los romanos. La manera como los apóstoles y evangelistas equipaban a los hermanos para enfrentar esas circunstancias en ese tiempo era predicando las promesas del evangelio dadas mediante los profetas del Antiguo Testamento. Los hermanos en Roma tenían información suficiente en cuanto a esas promesas. El apóstol no tenía que explicarles lo que tales promesas envuelven, solo los exhortó a que se gozaran en esa esperanza, la esperanza mostrada en esas promesas. Su exhortación indica
que el propósito de Dios al dar a conocer la esperanza envuelta en esas promesas es producto de la gracia de Dios para dar gozo a sus hijos en medio de las calamidades. De esta exhortación que leemos ahí en Romanos capítulo 12, primera parte del versículo 12, se infiere que el propósito de Dios para sus hijos en su estadía en este mundo no es quitar las tribulaciones, sino mostrar el poder de su presencia en ellos, guardando sus almas de quejas y murmuraciones y dándoles gozo aún estando bajo aflicción. A la luz de la nota del apóstol, la esperanza en lo que Dios ha prometido a sus hijos los capacita para mantener la humildad, la templanza, la mansedumbre y la gratitud a pesar de las adversidades. La esperanza en la gloria venidera potencia a los hijos de Dios para soportar sin reclamos las adversidades por las cuales el Padre los pasa en este mundo para refinar su fe. En medio de cualquier calamidad, un hijo de Dios puede unirse en coro con el apóstol Pablo y decir: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando el apóstol escribió esto, tenía en mente la gloria futura de los hijos de Dios en la tierra nueva y los cielos nuevos. De eso habla en los versículos que siguen al texto que acabé de citar, Romanos capítulo 8, versículo 18. En esos versículos, el apóstol exalta el amor de Dios y muestra que su propósito no es quitar las adversidades a sus hijos de este lado de la eternidad. Su propósito es mostrar el poder de su amor, preservando sus almas en medio de toda clase de circunstancia, buena o mala. Los hijos de Dios en este mundo también se distinguen de quienes no lo son por la manera como asumen las adversidades, porque la esperanza de la gloria que el Señor Jesucristo compró para ellos con el precio de su sangre les da poder, no para no llorar, no para no sentir dolor ni gritar por causa de él, sino para no renegar a causa de su intensidad. Este es el poder que Dios da mediante el conocimiento y convicción de la esperanza que ha dado en las Escrituras para sus hijos. Los hijos de Dios en este mundo no son inmunes al dolor, porque no son inmunes al sufrimiento. Los hijos de Dios también se enferman, también se accidentan, también están expuestos a las calamidades que afectan a los hombres debajo del sol. La diferencia es que cuando Dios soberanamente le permite a Satanás que mande a los sabeos, que maten a todos sus empleados y roben sus bienes, los hijos de Dios guardan silencio. Los hijos de Dios
son diferentes a los que no lo son, porque cuando Dios en su soberana autoridad le da permiso a Satanás que tome la energía de los cielos y la descargue sobre su ganado y sus pastores y los destruya, los hijos de Dios guardan silencio. Los hijos de Dios también se distinguen de los que no lo son, porque cuando Dios le concede a Satanás que se valga del poder de los vientos y deje a sus hijos muertos bajo los escombros de su casa, los hijos de Dios rasgan sus vestidos y se humillan ante la omnipotencia del Padre, diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre. Bajo las calamidades, sean económicas, familiares, sociales o físicas, los hijos de Dios pueden decir: yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Fue por medio de la esperanza de gloria que Dios guardó el alma de Job ante los feroces ataques de Satanás contra su integridad. Job, como Juan, esperaban ver a Dios. Job tenía la esperanza de resucitar y ver a Dios con sus ojos. Es por medio de la esperanza de gloria, de su gloria propiamente, que Dios guarda el alma de sus hijos. Las promesas de gloria que Dios ha dado a sus hijos constituyen una esperanza que da a sus almas el poder de mantener la humildad, el respeto, la confianza y la obediencia ante las más confusas calamidades. Los hijos de Dios son quienes pueden decir: he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. La esperanza que Dios ha dado tiene otro propósito. Además de fortalecerlos y darles gozo aún en medio de las adversidades, también tiene el propósito de motivarlos a su propia santificación. Además de fortaleza y gozo en la adversidad, la expectativa de glorificación personal y la de la glorificación del universo tiene como fin motivar la santificación de quienes tienen esa esperanza. Volvamos a la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 3. Y detengámonos a considerar lo que el apóstol Juan escribió en ese texto, en ese versículo. El apóstol Juan, después de hablar de la glorificación personal de los hijos de Dios, entre los cuales él se incluye, escribió: y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Este versículo nos habla del efecto que produce la esperanza en quienes la tienen. ¿Cuál es el producto de la esperanza de ser semejantes al Padre cuando sus hijos lo vean tal como Él es? ¿Qué hacen los que tienen esa esperanza, según lo que dice el texto? Se purifican así como Él es puro.
¿Cuántos de quienes tienen esa esperanza se purifican a sí mismos, como Dios el Padre es puro? La respuesta está en el texto. Todos. Todos los que tienen esa esperanza de ser como el Padre Dios, se purifican así como Él es puro. Notamos que esta acción es un distintivo de todos cuantos tienen esa esperanza. Observen el texto. Esta acción de estarse purificando, movidos por la esperanza de ser semejantes al Padre, es un distintivo de todos cuantos tienen esa esperanza. Lo que afirma el apóstol Juan en este versículo no admite excepción alguna. Y esto debe llevarnos a ir haciendo nuestra propia aplicación de lo que dice el texto. El texto dice claramente: todos cuanto tienen esa esperanza se purifican a sí mismos, así como Él es puro. En otras palabras, todos cuantos tienen esa esperanza trabajan en su santificación personal. Este trabajo es evidencia de dos cosas a la vez. Una es evidencia de quienes tienen la esperanza de ser semejantes a Dios. Dos, ese trabajo de santificación personal también es evidencia de quienes son hijos de Dios. A la luz del texto, quienes son hijos de Dios tienen la esperanza de ser semejantes a Él, y quienes tienen esa esperanza se purifican como el Padre es puro. Aquí tenemos otro punto de importancia. ¿Cuál es ese punto? El texto, a la luz del texto, podemos afirmar que la santificación de los hijos de Dios no avanza sobre criterios inventados por la presunción piadosa de algunos líderes religiosos, sino que el modelo de santidad de los hijos de Dios es su propio Padre. Imitan su amor, imitan su misericordia, imitan su bondad, imitan su justicia, imitan su paciencia, etcétera, etcétera. La esperanza de los hijos de Dios, como se puede notar en este texto que estamos considerando, no es una esperanza pasiva, tampoco es una esperanza estéril. A la luz de este texto, los hijos de Dios no se pasman, no se estancan en su proceso santificante. La esperanza de ser como el Padre los empuja a trabajar en ser como Él. No se limitan a esperar que llegue ese momento, no. Ya quieren serlo y trabajan con el propósito de ser lo más semejantes posible a su Padre ahora. La intención y trabajo de quienes son hijos de Dios es ser ahora lo más semejantes posible al Padre Dios en pureza. La esperanza de ver al Padre en la segunda venida del Señor Jesucristo produce en quienes en verdad la tienen, produce disposición y determinación para santificarse a sí mismos. Quienes tienen la esperanza de ser semejantes a Dios en carácter no requieren de exorcismos o sesiones de liberación. El que tiene esa esperanza, dice el texto,
se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La expectativa de ser hecho semejante al Padre le da poder a su voluntad, a la voluntad de quien tiene esa esperanza. Le da poder para obedecer las demandas del Evangelio. Esta esperanza, como puede notar a la luz del texto, es una virtud poderosa. No solo produce la intencionalidad de purificarse, también produce el poder de hacerlo. Potencializa la voluntad, da determinación a quien tiene esa esperanza. Por esto esta esperanza es realmente un distintivo, juntamente con el fruto que produce. Porque como ya dije, no es una esperanza pasiva, no es una esperanza estéril, sino una esperanza que trabaja y produce fruto de santificación. La esperanza de ser semejantes a Dios da en los hijos de Dios el querer como el hacer. La esperanza de ser semejantes a Dios es una virtud de gracia, producto de la buena voluntad de Dios, obrando en ellos para salvación. La esperanza de ser como Dios es el poder santificante de Dios obrando mediante las facultades mentales de sus hijos a causa de los méritos de su Hijo Jesucristo. Y permítanme terminar proponiéndoles un autoexamen a la luz de esta corta exposición basada en la primera parte de Romanos capítulo 12, versículo 12 y en el versículo 3 de la primera carta del capítulo 3 del apóstol Juan. He mostrado dos distintivos visibles de quienes son hijos de Dios y tienen esperanza de gloria eterna. Uno de esos distintivos es la actitud que asumimos ante el sufrimiento. El otro es la actitud que tengamos en cuanto a nuestro crecimiento a la imagen de Dios. Es responsabilidad de cada uno de nosotros ver si estos distintivos están presentes en nuestro ser, en nuestra vida. La respuesta constante de cada uno de nosotros a la palabra de Dios y su exposición es un gran indicador de nuestra posición y condición en relación con Dios y del futuro eterno que nos espera. Nuestra forma de responder a las doctrinas de las Escrituras indica cuál puede ser el futuro que tendremos en la eternidad, pero también indica cuál es nuestra posición ante Dios y cómo es nuestra relación con Él. Les planteo que nos hagamos cada uno las siguientes preguntas. ¿Cuál es mi respuesta a cada exposición de la palabra de Dios? ¿Estoy creciendo en pureza de pensamiento, motivación y acción? ¿Me estoy esforzando por entender y vivir conforme a lo que en cada exposición la palabra de Dios me está enseñando? ¿O únicamente me estoy conformando con escucharla? Repaso cada enseñanza de la palabra de Dios para aprenderla y conformarme a ella. Si la respuesta a estas interrogantes es negativa, probablemente solo soy
un religioso petrificado? Si la respuesta es positiva, soy un hijo de Dios y por ende debo agradecer el amor con el cual me hizo su hijo. Eso debo hacerlo perseverando con todo empeño en ser puro, así como Él es puro. Los hijos de Dios se ocupan de su santificación personal de manera constante porque su deseo y trabajo es ser como el Padre que los amó y los adoptó con el precio de la sangre de su único Hijo de su esencia y les prometió hacerlos semejantes a Él en santidad. La esperanza que les da esa promesa de ser como el Padre los empuja a trabajar en ser como Él. No se limitan a esperar que llegue ese momento, no, ya quieren serlo y trabajan con el propósito de ser lo más semejantes posible a Él ahora.